Disculpa por ahí por tema del tiempo. Estamos teniendo problemas técnicos con relación al licenciado Aguilar que no se puede conectar. Sin embargo, si los grupos ya están listos, en este caso pasen y yo voy a estar al tanto de cualquier consulta en esta oportunidad mientras el licenciado no se pueda unir. Una vez él ya ingrese, pues van a escuchar la intervención de él. Así que, por favor, compañeros, para aprovechar el tiempo, puedan iniciar. Muchas gracias, licenciado, y buenos días a todos. Muy buenos días. Somos el grupo 4 y vamos a presentar el contenido relacionado con la audiencia de revisión de medidas de coerción, reforma y revisión de medidas de coerción. Me dan unos minutos para poder ya presentar la exposición, por favor. Confirmando si ya pueden apreciar la presentación, compañeros. Confirmado. Sí, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Marizulla y como les mencioné, vamos a presentar esta audiencia de reforma y revisión de medidas de coerción. Y para el efecto les estoy presentando el bosquejo del contenido que vamos a presentar antes de la audiencia. Y para eso entonces voy a dejar a mi compañera, por favor. Mientras resuelve la compañera, ¿ya estás? Ya, gracias. Bueno, bienvenida. Gracias, muy amable. Buenos días, compañeros. Buen día, estimado licenciado. Como comentaba Sergio, pues vamos a hablar sobre la audiencia de revisión de medidas de coerción. Y para empezar, tenemos que establecer primero qué es, ¿verdad? ¿Qué es la audiencia de revisión de medidas de coerción? Entonces, la doctrina en este caso establece que la audiencia de medidas de coerción es una diligencia de naturaleza garantista, cuyo objeto es someter a un nuevo examen judicial una medida de coerción personal, como por ejemplo la prisión preventiva o una caución económica, impuesta a un sindicado. Su fin último es debatir si procede su revocación o reforma por una medida menos gravosa, partiendo de la premisa fundamental de que han variado las circunstancias primitivas que dieron origen al proceso penal. En esta audiencia, la defensa técnica busca comprobar que los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad, se han desvanecido mediante la aportación de nuevos elementos de convicción o documentos de arraigo. Su fundamento legal se establece en el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal, los cuales facultan al imputado y su defensor a provocar el examen de la prisión y de la internación de cualquier otra medida de coerción para su revisión. Se completa estrechamente con el artículo 259 que está en el mismo Código Procesal Penal, el cual consagra el principio rector que la libertad no debe de restringirse más allá de los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado, así como en el artículo 264 del mismo código, que contiene las medidas sustitutivas aplicables. Como artículos o como fundamento constitucional y de derecho internacional tenemos los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos y
de los derechos humanos, perdón, y de las reglas de Tokio de las Naciones Unidas sobre medidas de privativas de libertad. Finalmente, tenemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias como Montesinos Mejía versus Ecuador consolida su asidero doctrinario al sentar que la prisión preventiva debe ser la excepción, mientras que la libertad debe ser la regla. Y la privación de libertad nunca debe operar como una pena anticipada si tenemos otras opciones. En conclusión, podemos decir que la revisión de medida es el mecanismo procesal por excelencia para materializar la tutela judicial efectiva y proteger la libertad individual frente al poder punitivo del Estado. Tenemos como fundamento legal también de la Corte de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 13, y que es el derecho a la libertad, y el artículo 259 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Buenos días, licenciados, auxiliares y compañeros presentes. Como primer punto, expondré sobre la naturaleza jurídica y el objeto de la revisión de medidas de coerción en el proceso penal guatemalteco. En palabras un poco más sencillas, ¿para qué sirve dicha audiencia? ¿Qué es la naturaleza jurídica? Doctrinaria y legalmente, la revisión de medidas de coerción es una garantía procesal de carácter reformador y provisional. Se fundamenta en la cláusula rebus sic stantibus, la cual dicta que las decisiones cautelares no causan preclusión ni cosa juzgada material. Esto se encuentra detallado en el artículo 276 del Código Procesal Penal, el cual establece expresamente que el auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable aún de oficio. Su naturaleza intrínseca obedece al principio de excepcionalidad, recordando que la libertad personal no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso judicial. Ahora bien, conozcamos sobre el objeto de la revisión de medidas de coerción, definiendo el motivo real de la audiencia. Esto quiere decir, ¿para qué se realiza? Esta audiencia tiene por objeto reexaminar la necesidad, razonabilidad, y proporcionalidad de la medida de coerción. Se busca demostrarle al juez la variación de las circunstancias primitivas que justificaron la coerción. Esto conforme al artículo 277 del Código Procesal Penal. En la práctica, la defensa técnica utiliza esta audiencia para desvanecer los peligros procesales de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Esto se logra aportando nuevos atestados, documentos o informes socioeconómicos que acrediten el arraigo del procesado y su firme intención de someterse a la persecución penal. Si el juez determina que los peligros han disminuido, se procede a la sustitución de la prisión preventiva por medidas menos graves, como por ejemplo el arresto domiciliario, la presentación periódica o la prohibición de visitas a ciertos lugares. Todo esto conforme al artículo 264 del Código Procesal Penal. Esto se da con la intención de salvaguardar la libertad del individuo y evitar que la prisión opere como pena anticipada. Por otra parte, les hablaré un poco sobre los principios fundamentales y características procesales de esta audiencia. Continuando con el análisis de la audiencia de revisión de medidas de coerción, abordaremos ahora sus principios rectores y características procesales pilares que garantizan el debido proceso. Como principios fundamentales tenemos los siguientes. Principio de excepcionalidad, el cual indica que la libertad personal es la regla general, siendo su privación la excepción. La ley procesal guatemalteca establece que la restricción de la libertad debe limitarse estrictamente a lo indispensable para asegurar la presencia del imputado
en el proceso. Esto según el artículo 14 del Código Procesal Penal y el artículo 259 del mismo código. Como segundo principio tenemos el principio de provisionalidad. Esta es la cláusula rebus sic extantibus, la cual indica que las medidas cautelares no constituyen cosa juzgada material y son siempre revocables o reformables, incluso de oficio. Su continuidad está supeditada al mantenimiento de las condiciones que la justificaron. Esto según el artículo 276 del Código Procesal Penal. Como tercer principio tenemos el principio de proporcionalidad e idoneidad, el cual indica que la medida debe ser congruente para evitar razonablemente los peligros de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad, detallado en el Código 264 del Código Procesal Penal. Siguiendo con el tema, les abordaré algunas características procesales, las cuales se dividen en tres de igual manera. Como primer punto tenemos la característica de oralidad e inmediación. El examen de la medida, conforme al artículo 277 del Código Procesal Penal, se realiza en audiencia oral. El juez debe interactuar con los sujetos procesales y medios de prueba aportados, decidiendo de inmediato en presencia de los concurrentes. Como segunda característica tenemos la naturaleza contradictoria, el cual indica que es un escenario eminentemente dialéctico. La defensa técnica debe argumentar y demostrar la variación de las circunstancias primitivas, mientras que el Ministerio Público controla las medidas de prueba aportadas para verificar si se han desvanecido los peligros procesales. O todavía no. Esto según el artículo 12 constitucional y el artículo 5 del Código Procesal Penal. Como tercer punto tenemos la falta de preclusión, que a diferencia de otras etapas, esta solicitud no precluye. El imputado y su defensa pueden provocar este examen judicial en cualquier momento del procedimiento, con el único requisito de que hubiere variado las circunstancias originales, detallado en el artículo 277 del Código Procesal Penal en el primer párrafo. Para finalizar y sintetizando lo que ya se dijo, esta audiencia materializa un control constante y garantista sobre el poder punitivo del Estado, asegurando que ninguna restricción a la libertad se prolongue de manera arbitraria o innecesaria. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar. Yo les voy a hablar acerca de las medidas de coerción versus las medidas sustitutivas. El contraste doctrinal y legal entre las medidas de coerción y las medidas sustitutivas en el proceso penal guatemalteco es fundamental para plantear argumentos sólidos en la revisión y reforma de medidas de coerción. Las medidas de coerción, cuya máxima expresión es la prisión preventiva, son restricciones de carácter estrictamente excepcional. Según el artículo 259 del Código Procesal Penal, la libertad solo debe restringirse en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. La coerción extrema procede únicamente al evidenciarse los dos riesgos procesales fundamentales, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Frente a la rigurosidad de la prisión, el artículo 264 del mismo cuerpo normativo instaura las medidas sustitutivas. Su premisa es garantista. Si los peligros procesales pueden evitarse con una restricción menos grave, el juzgador debe optar por la alternativa a la privación de libertad. Este catálogo incluye el arresto domiciliario, la presentación periódica, la prohibición de salir del país o de comunicarse con ciertas personas y la imposición de una caución económica. El contraste principal radica en la intensidad de la afectación de derechos. La medida sustitutiva busca asegurar la sujeción del imputado al proceso, preservando su libertad y presunción de inocencia, siendo esta la regla general.
Sin embargo, el artículo 264 establece limitaciones, prohibiendo el goce de medidas sustitutivas a reincidentes, delincuentes habituales y a procesados por delitos de alto impacto social, como asesinato, secuestro y robo agravado. Además, la caución otorgada debe ser proporcional al daño. En síntesis, el debate entre coerción y medidas sustitutivas materializa el delicado equilibrio procesal entre garantizar la efectividad de la persecución penal y proteger la libertad individual frente al poder punitivo del Estado. Ahora les voy a hablar un poquito acerca del flujo procesal antes de la audiencia. El flujo procesal de la audiencia de revisión de medidas de coerción, las actuaciones previas de la preparación y la convocatoria. Como punto número 1 tenemos la preparación de la audiencia. Esta fase es eminentemente estratégica y probatoria. La revisión es promovida por regla general por el imputado y su defensa técnica. No obstante, la ley adjetiva establece que la revisión de medidas de coerción también puede ser instada por el Ministerio Público o de oficio por el juez. La defensa técnica puede solicitar la revisión de prisión preventiva en cualquier momento del proceso, si han variado las circunstancias que la motivan. Para esto, la defensa tiene la carga de la prueba, debiendo compilar y organizar rigurosamente los documentos de arraigo o elementos de convicción. El objeto es desvanecer los peligros procesales como el riesgo de fuga o la obstaculización a la averiguación de la verdad. Por su parte, el fiscal del Ministerio Público se prepara analizando previamente las constancias del expediente y la prueba aportada, a efecto de emitir un pronunciamiento técnico basado en el principio de objetividad. El juez, como contralor, debe estudiar la carpeta judicial para tener claro el antecedente procesal y la resolución original que motivó la coerción. Como punto número 2 tenemos la convocatoria. Una vez promovida la solicitud y adjuntados los documentos, el juzgado activa el flujo procesal emitiendo una resolución. Esta fija el lugar, día y hora para la diligencia por mandato del Código Procesal Civil Penal. El examen de la medida debe realizarse en audiencia oral. Esta citación legal es un requisito de validez para el debido proceso, garantizando la comparecencia obligatoria a los sujetos procesales, permite el escenario dialéctico para que éste se materialice y que el juez, mediante la inmediación, decida la situación jurídica de forma inmediata y en presencia de los concurrentes. En síntesis, la rigurosa preparación documental y la correcta convocatoria constituyen los cimientos procesales que viabilizan el debate técnico en torno a la libertad del procesado. Muchas gracias. Buenos días, licenciados y compañeros. Ahora nos toca platicar un poco de la estructura de la audiencia, de la revisión de las medidas de coerción. Esto, como ya hemos venido platicando, esto está regulado en el Código Procesal Penal en los artículos 276 y 277. Esta audiencia tiene como finalidad que el juez determine si las circunstancias que justificaron una medida de coerción, como es la prisión preventiva, han cambiado y si corresponde mantenerla, modificarla o sustituirla. Ahora bien, pasemos al desarrollo. En la apertura de la audiencia, el juez realiza una apertura formal y contextualiza la diligencia procesal. Ahí deja constancia del lugar, fecha y hora exacta que inicia la audiencia. Luego identifica al juzgado, el número del expediente, el delito y por el cual se procesa el sindicado. Después de eso se verifica la presencia de los sujetos procesales como son el Ministerio Público, la defensa técnica y el sindicado. Después se declara el objeto de la audiencia, indicando que se trata de una revisión de las medidas de coerción y hace un recordatorio breve de los antecedentes del caso.
Asimismo, se menciona la situación jurídica actual del sindicato y los peligros procesales que motivaron la medida originalmente, como el riesgo de fuga o la obstaculización de la investigación. Después, en el inciso B tenemos lo que es la intervención de la defensa técnica, que la solicitud está fundamentada en los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. Aquí la defensa expone que han variado las circunstancias que dieron origen a las medidas de corrección, presenta los argumentos que sean lógicos para demostrar que los motivos iniciales han cambiado y que ya no existen o se han reducido los peligros procesales. También se presenta documentos probatorios que acrediten el arraigo del sindicato, ya sea laboral, familiar o domiciliario. Aquí finalmente se formula la petición concreta solicitando la revocación de la prisión preventiva o de la modificación de la medida colocada y propone la aplicación de medidas sustitutivas conforme al artículo 264 del mismo Código Procesal Penal. Después tenemos la intervención del Ministerio Público. Este analiza las pruebas y el arraigo presentado. Su pronunciamiento se basa en el principio de objetividad, por lo que evalúa si efectivamente se han desvirtuado los peligros procesales. El Ministerio Público en esta parte puede manifestar su conformidad o su oposición en la solicitud de la defensa. Asimismo, puede sugerir medidas sustitutivas o condiciones adicionales, como la prohibición de acercarse a determinados lugares o a la víctima. Posteriormente, después del Ministerio Público, el juez emite la resolución judicial. Para ello se realiza una valorización de los argumentos y documentos conforme a la sana crítica razonable. Aquí el juez determina si han variado las circunstancias que motivaron la medida de corrección. Después de esto, él dicta, declarando con lugar o sin lugar la solicitud. Si se declara con lugar, procede a revocar o modificar la medida, imponiendo las medidas sustitutivas como arresto domiciliario o la firma periódica, prohibiciones específicas o una caución económica. Aquí finalmente, después de ello, se procede a las advertencias al sindicato y al cierre. El juez aquí realiza las advertencias legales correspondientes, advirtiendo al sindicato que debe cumplir con las medidas impuestas. También informa sobre las consecuencias del incumplimiento, como la revocatoria de las medidas sustitutivas, la declaratoria de rebeldía o el reingreso a prisión preventiva. Se verifican los datos para las notificaciones, como lo son la dirección, teléfono, y se le indica la obligación de presentarse a futuras citaciones judiciales. Además, se ordena las diligencias administrativas correspondientes, como comunicar al sistema penitenciario para libertad inmediata, si procede, o el cumplimiento de la caución a la tesorería del organismo judicial. Por último, aquí se realiza la notificación verbal de las partes presentes, quienes quedan legalmente enteradas en este mismo acto, y el juez declara cerrada la audiencia indicando la hora y el lugar de la finalización. Entonces, en conclusión, esta audiencia es fundamental porque garantiza que las medidas de corrección se mantengan únicamente cuando sean necesarias, respetando los derechos del sindicado y del debido proceso. Muchas gracias. ¿Qué sucede cuando finaliza la audiencia? Antes de ver esto, debo mencionar que esta semana la Sala Sexta emitió una instrucción sobre el abuso de la previsión preventiva. Sería interesante entender esto a la luz de este concepto sobre la importancia de no privar la libertad, que la prisión preventiva es la última acción que debería realizarse. Pero bueno, les animo a ver esa información, que es bastante interesante, porque aquí en Guatemala, en el ambiente jurídico penal, hay una discusión sobre el abuso de la prisión preventiva ya por más de una década. Está esa discusión en el ambiente y al parecer la sala decide atajar este problema. Pero bueno,
¿Qué sucede después de la audiencia de reforma y revisión de medidas de coerción? A ver, las actuaciones posteriores a la resolución judicial, específicamente la emisión de oficios y el régimen de notificaciones, pues se dan en esta etapa final. Una vez que el juzgador ha emitido la parte resolutiva del auto, se activa la fase de disposiciones administrativas complementarias. Si la resolución revoca la prisión preventiva para imponer medidas sustitutivas, el juez debe emitir inmediatamente un oficio dirigido al sistema penitenciario. El objetivo es ordenar al director del centro de detención que haga efectiva la inmediata libertad del procesado. Sin este libramiento, la decisión jurisdiccional no podría materializarse físicamente. Por otro lado, el régimen de notificaciones consagra el principio de oralidad. El artículo 160 del Código Procesal Penal indica o establece que toda decisión se tiene por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emita, sin necesidad de un acto procesal posterior. Esto significa que la notificación a los sujetos procesales se realiza de forma verbal y por lectura durante la clausura del acto. El Ministerio Público, la defensa técnica, el procesado y demás partes quedan legalmente notificados en la misma sala. Para salvaguardar la certeza, el juzgado entrega a las partes que lo soliciten una copia del acta sucinta o el soporte de audio en un disco compacto que documenta lo resuelto. Así que, con la emisión de los oficios y la notificación verbal a los presentes, el juez declara el cierre formal de este acto procesal. Y con esto terminamos lo que corresponde al fundamento doctrinario y legal sobre esta audiencia. Ahora permítannos presentarles lo que será nuestra audiencia o simulación de audiencia. Permítanme un momentito, vamos a preparar aquí todo a efecto de que ya podamos apreciar esta audiencia. Previo a la audiencia, queremos plantearles la base sobre la cual nosotros desarrollamos el guión de esta audiencia. Y el expediente al que tuvimos acceso tiene ciertas características que es importante que veamos antes de poder ya proyectar la audiencia como tal. Listo. Tenemos aquí la ficha técnica del documento que obtuvimos. Básicamente los hechos originales, cambiamos algunos datos por seguridad, por supuesto. Este es un proceso que ya llegó a fase de sentencia y nosotros tomamos lo que corresponde a la etapa preparatoria. Los hechos originales sucedieron hace unos años en la ciudad de Guatemala. La víctima fue interceptada por una persona y fue ingresada a una habitación. Hubo un forcejeo, un intento de estrangulamiento y pérdida de conocimiento por parte de la víctima. Y al final el despojo de 2 cadenas. Pero cuando ella despertó, después de perder la conciencia por un tiempo, ella experimentaba un dolor en el bajo vientre. Entonces el Ministerio Público tipificó o encuadró esta acción en el delito de agresión sexual. Y por supuesto, después de la audiencia de primera declaración, el sujeto fue ligado a proceso y se le decretó prisión preventiva. La tesis del Ministerio Público fundamentalmente se basaba en el testimonio de la víctima y su progenitora, en el hecho de que sufrió violencia para que su voluntad fuera doblegada y entonces el delincuente pues hacerle actos sexuales. Y para el Ministerio Público estos eran elementos suficientes para llevarlo a juicio. La antítesis de la defensa se fundamentó en un informe del INASIF que no era coherente.
Es decir, la víctima no tenía rastros de violencia física en la zona genital ni paragenital. Sin embargo, el informe psicológico daba cuenta de que había experimentado violencia sexual. Entonces había una incoherencia entre el peritaje médico, físico, y el peritaje psicológico. Entonces la defensa técnica utilizó esto para asegurar o buscar una falta de condena. Hasta aquí dejamos este contexto para luego poder presentarles la audiencia como tal. Me confirman, por favor, si ya pueden apreciar la pantalla. Voy a comenzar. Gracias. De pie, por favor. Ingresa a esta sala el honorable juez del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. Pueden sentarse. Gracias, muy buenos días a los sujetos procesales. Siendo las 9 horas del 25 de abril del 2026, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, para conocer la solicitud planteada por la defensa técnica en la carpeta judicial número 2095-2026-1682, seguida del contra del señor Brandon Enrique de León Natareno. Señorita secretaria, por favor, verificar la comparecencia e introduzca la base documental del debate. Muy bien, señor juez. Se procede a verificar la presencia de los sujetos procesales. Por el Ministerio Público, la agente fiscal Jamie Yomara García Corsantes. Presente, honorable juzgador. Por la defensa técnica, la abogada Catherine Pamela Córdoba. Presente, honorable juzgador. Y el sindicado Brandon Enrique de León Natareno. Presente, honorable juzgador. En cumplimiento al ordenado, procedo a dar lectura a lo conducente del dictamen pericial de INASIF número 2023-01-385. Se evaluó a la víctima. Conclusión. No se observan lesiones traumáticas, hematomas, ni desgarros en la región genital ni paragenital. Los hisopados para búsqueda de material genético resultaron negativos. Asimismo, se hacen constar que oran declaraciones testimoniales de los señores Herminia Salán González y Heriberto Sicajal Cojolún, quienes declaran sobre la conducta habitual del sindicado. El objeto de la presente diligencia es doble. Primero, discutir lo posible de la reforma del auto de procesamiento conforme al artículo 320 del Código Procesal Penal. Y segundo, como consecuencia de lo anterior, revisar la medida de coerción personal que pesa sobre el sindicado de conformidad con el artículo 277 del mismo cuerpo legal. Se le concede la palabra a la defensa técnica para que realice su argumentación, por favor. Muchas gracias, señor juez. Compadezco con el rigor que el derecho de defensa y el principio de objetividad exigen. Mi pretensión es clara. Este órgano jurisdiccional debe actuar con el auto de procesamiento a la realidad científica que hoy obra en las actuaciones, pues mantener la calificación jurídica errónea constituye una violación del principio de legalidad. Señor juez, al momento del autoprocesamiento dictado el 2 de febrero del 2026, la imputación se sostuvo primordialmente en la declaración inicial de la víctima, pues afirmó haber sido objeto de agresión sexual mediante violencia. Sin embargo, esta defensa técnica hoy presenta un dictamen pericial del INASIF, el cual es categórico y constituye un hecho nuevo en los términos del artículo 320. Dicho informe técnico-científico establece que la presunta agraviada no presenta signos de violencia física, genital ni paragenital.
Señor juez, los hechos aceptados por esta defensa son que mi patrocinado asaltó al adolescente en vía pública para despojarla de sus collares y pulseras. Hubo un forcejeo y un intento de estrangulamiento que provocó un desmayo. Eso es un robo violento, pero no una agresión sexual. El secretario acaba de leer la verdad científica del INASIF y descarta un contacto sexual. Más aún, existen testimonios en el expediente de personas que conocen a mi cliente. Ellos son claros. Mi patrocinado es un ratero con antecedentes de robo violento, pero jamás se ha comportado como un abusador sexual. Pedimos que se procese por lo que es un ladrón violento y no por un delito que no se puede probar. Bajo la luz de la doctrina de la imputación objetiva de Klaus Rosching, para que un resultado sea imputable al tipo penal, debe existir la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que se realice en el resultado. Si la ciencia forense descarta el uso de la violencia, el elemento normativo esencial del tipo contenido en el artículo 173 bis del Código Penal, la conducta plataforma fáctica que apunta únicamente hacia un delito contra el patrimonio, específicamente robo agravado, dado de los objetos que fueron recuperados, pero con el fin lúbrico que ha quedado desvirtuado por una prueba técnica. Como bien sostiene el doctor César Barrientos Pellecer, el auto de procesamiento no causa cosa juzgada y es decisión interlocutoria subjetiva al principio de variedad. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1121-2013 ha señalado que debe ser el juez el que debe reformar el auto si los indicios que lo motivan han sido superados. Solicito, por lo tanto, señor juez, que se reforme el procesamiento para que mi patrocinado sea perseguido únicamente por el delito de robo y se excluya el delito de agresión sexual por ser este manifestante inexistente según la prueba científica aportada. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Se tomará nota de los argumentos de la defensa técnica. Se concede ahora la palabra a la representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la solicitud de reforma al auto de procesamiento. Por favor. Muchas gracias, señor juez, por la palabra. El Ministerio Público se opone rotundamente a la solicitud de reforma del auto de procesamiento y por ende a cualquier modificación de la medida de coerción de prisión preventiva, basándonos, por supuesto, en los siguientes argumentos de rigor técnico. Señor juez, la defensa técnica pretende que este juzgado realice una valoración aislada y fragmentaria de un solo medio de convicción, que es el peritaje del INASIF. Sin embargo, el proceso penal guatemalteco se rige por la sana crítica razonada. Es falaz afirmar que la ausencia de lesiones físicas descarta el delito de agresión sexual. El artículo 173 bis del Código Penal es claro en incluir la violencia psicológica y la coacción como elementos del tipo. La víctima ha sido contundente en señalar que perdió el conocimiento tras un forcejeo. El estado de inconsciencia es una anulación a la voluntad que encuadra perfectamente en el tipo penal de agresión sexual agravada. Bajo los estándares de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el Estado de Guatemala tiene el deber de debida diligencia reforzada. La reforma solicitada no es solo un cambio del nombre del delito, es un intento de minimizar la gravedad de un ataque a la integridad de una mujer para facilitar la libertad del sindicado. Según el artículo 263 del Código Procesal Penal, existe un peligro latente de que el sindicado, al recuperar su libertad, pueda influir, amenazar, por supuesto, amedrentar a la víctima y a los testigos que aún deben comparecer en el debate oral y público.
la Convención de Belén de Pará. Este tratado internacional obliga al Estado a garantizar un recurso judicial efectivo y a proteger a la mujer en cualquier riesgo de violencia persistente. Otorga una medida sustitutiva en este contexto. Sería una violación a los compromisos internacionales de Guatemala. La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en reiteradas sentencias como el expediente 2452-2014 ha manifestado que en delitos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, la prisión preventiva se justifica no solo por el peligro de fuga, sino por la necesidad de, por supuesto, salvaguardar la integridad de la víctima durante todo el proceso. Señor juez, la tesis fiscal es sólida. Hubo un despojo de bienes, por supuesto un robo, aprovechando un contexto de agresión sexual previa que dejó a la víctima indefensa. Por lo tanto, solicito que se declare sin lugar la reforma del auto de procesamiento y que se mantenga la prisión preventiva como la única medida idónea para garantizar los fines del proceso. Muchas gracias. Gracias. Se concede la palabra a la defensa técnica para que ejerza su derecho de réplica, enfocándose estrictamente en los puntos de derecho y la revisión de la medida de coerción. Con su venia, señor juez, resulta preocupante la representación del Ministerio Público. Pretenda fundamentar la restricción del derecho fundamental a la libertad en abstracciones y no en elementos objetivos. La colega fiscal menciona violencia psicológica para salvar la imputación que la ciencia física ya descartó. Sin embargo, olvida el principio de objetividad, regulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal. Le obliga a probar sus afirmaciones. No existe en el expediente un peritaje psicológico que establezca el daño compatible con una agresión sexual. Lo que existe es un relato de un robo por la evidente inflación punitiva. Se ha querido transformar en un delito de indemnidad sexual. La duda razonable no debe esperar al debate si el indicio racional ya ha sido desvirtuado técnicamente. La Fiscalía invoca el peligro de obstaculización de forma genérica. No obstante, el jurista Alberto Binder es claro, el peligro de obstaculización debe ser concreto, no presunto. A estas alturas, la víctima ya presentó su declaración, los objetos fueron secuestrados y los peritajes realizados. Ahora pregunto, ¿qué puede obstaculizar mi patrocinado si la prueba ya está en poder del órgano jurisdiccional? Mantener la prisión por un miedo institucional a las medidas subjetivas de un delito de género es convertir la prevención en castigo, violando la doctrina de la ley de la Corte de Constitucionalidad, expediente 1114-2012. Por lo anterior, y bajo el supuesto que este juzgado actúe conforme a la sana crítica, solicito que tras reformar el auto por el delito de robo agravado se apliquen las medidas del artículo 264 del Código Procesal Penal. Arresto domiciliario con la vigilancia que el juzgado considere. Caución económica. Mi patrocinado está dispuesto a garantizar su sujeción al proceso mediante la caución económica proporcional a su capacidad, lo cual demuestra su voluntad de no evadir la justicia. Y 3, podemos decir que la prohibición de acercamiento. Estamos de acuerdo que con medidas de restricción hacia la víctima para garantizar su tranquilidad, lo cual mitiga cualquier supuesto de peligro de obstaculización alegado por la señora fiscal. Señor juez, el garantismo penal de Luigi Ferrajoli nos enseña que el derecho procesal es ante todo un sistema de garantías contra arbitrariedad,
y mantener a un hombre en prisión por un delito que el INASIF dice que no dejó rastro alguno de violencia es una definición misma de arbitrariedad. Muchas gracias. Muy bien, se cierra la fase de debate entre las partes. Este órgano jurisdiccional procederá a realizar el análisis de las actuaciones, los argumentos vertidos y los medios de convicción presentados para dictar la resolución que en el derecho corresponde. Habiendo escuchado la argumentación de la defensa técnica y el Ministerio Público, este juzgador procede a resolver conforme a los principios de legalidad, razonabilidad y justicia. En cuanto a la solicitud de reforma del auto de procesamiento para excluir el delito de agresión sexual y mantener únicamente el robo agravado, este juzgado considera que, si bien el informe del INASIF es un elemento técnico valioso que indica la ausencia de lesiones físicas, el proceso penal guatemalteco no se rige por la prueba tasada. La agresión sexual, según la doctrina de la sana crítica razonada y el artículo 173 bis del Código Penal, no requiere necesariamente dejar huellas físicas si la voluntad de la víctima fue doblegada por otros medios, como la coacción o el aprovechamiento de un estado de inocencia, extremos que el Ministerio Público ha sostenido en su plataforma práctica. Por lo tanto, al existir una contradicción entre el relato de la víctima y el peritaje médico, dicha controversia debe ser resuelta en la etapa de juicio oral y público, donde la prueba sea sometida a inmediación y contradicción. En consecuencia, se declara sin lugar la reforma del auto de procesamiento, manteniéndose los delitos originalmente imputados. En virtud de lo anterior, al persistir la calificación jurídica de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, este órgano jurisdiccional debe evaluar la proporcionalidad de la medida de coerción. Peligro de fuga. La pena expectativa para el concurso de delitos imputados es elevada, bajo la doctrina del riesgo progresivo. A medida que la investigación avanza y se aproxima a la etapa intermedia, el incentivo para evadir la justicia aumenta. La protección de la víctima, atendiendo al bloqueo de constitucionalidad y a la Convención de Belém do Pará, este juzgador debe garantizar que la víctima no sufra revictimización o intimidación. El acuerdo tácito mencionado en la práctica forense no es más de precaución en delitos de género. La jurisprudencia, como ha señalado la Corte de Constitucionalidad, expediente 2452-2014, en delitos de especial gravedad, la prisión preventiva cumple un fin cautelar legítimo para asegurar que el juicio pueda realizarse sin interferencias. Por lo expuesto, este juzgado, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 259, 262, 263 y 277 y 320 del Código Procesal Penal, resuelve sin lugar la reforma del auto de procesamiento solicitada por la defensa. Sin lugar, la revisión de la medida de coerción, por considerar que no han variado las circunstancias que motivaron la prisión preventiva y que persisten los peligros de fuga y obstaculización. Se confirma la prisión preventiva del señor Brandon Enrique de León Natareno. Los sujetos procesales quedan debidamente notificados conforme a los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y fecha, siendo las 10:30. Muchas gracias. Se da por finalizado. Bueno, hicimos que se retirara el honorable juez de la pantalla antes de tiempo. Disculpas, por favor. Concluyamos con esto y para ello vamos a presentar una estructura de la argumentación de los sujetos procesales, porque es importante dejar claridad en un hecho, y es que por lo que nosotros pudimos obtener de las fuentes, es que muchas veces se combinan dos actos aquí, en este tipo de audiencias.
Primero la reforma del auto de procesamiento y después la revisión de la medida de coerción, como sucedió en lo que nosotros presentamos. Para que ustedes puedan ver, voy a compartirles y al estudiar. Ya pueden ver mi pantalla, mi presentación. Confirmen, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, vean ustedes allí. ¿Cuál es la estrategia de la defensa técnica? Básicamente, el saneamiento de la imputación. ¿Qué es esto? Primero, tiene que pedir la reforma del auto de procesamiento. Esto viene a ser como su llave. Para luego pedir la revisión de la medida de coerción, que en este caso tenía prisión preventiva, y el fin era librarlo de esa medida de coerción. Así que la reforma del auto de procesamiento es la llave y la reforma o la revisión de la medida de coerción ya es la puerta. De manera entonces que presentó, buscó eliminar la imputación o el encuadre del delito con la agresión sexual. ¿A través de qué? Usando como fundamento el informe del INASIF. Es decir, ahí había una incoherencia porque el INASIF, el informe físico, determinaba que no habían rastros de agresión sexual y el informe psicológico sí. Entonces, con esta contradicción, fundamentó su petición y luego, por supuesto, la petición de la revisión de la medida de coerción, porque el delito imputado viene a ser humo. Ese es el concepto del principio fumus boni iuris en la parte de abajo de la diapositiva, como pueden ver. Es decir, como metáfora, el delito imputado era humo y por lo tanto ya no procedía la medida de coerción de prisión preventiva. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio Público? La respuesta fue blindar el proceso como lo traía. Primero, por supuesto, tenía enfrente la realidad de que el informe del INASIF era aparentemente contradictorio, entonces desplazó el debate de lo físico a lo psicológico y a lo normativo, invocando el bloque constitucional, es decir, no solo principios constitucionales, sino también de derecho internacional en materia de derechos humanos. Finalmente, el Ministerio Público establece la tesis de que anular la voluntad de la víctima no necesariamente requirió lesiones físicas visibles. Entonces, con todo esto, ustedes pueden ver al lado derecho, donde está la figura de un castillo, el esquema del blindaje del Ministerio Público. Es decir, amplió la base que sustentaba su argumento y no concentrándose en el informe del INASIF como lo hizo la defensa técnica. Con esto, entonces, el juzgador hizo uso de una teoría que se le conoce como teoría del riesgo, aunque se utiliza más para materia civil. Sin embargo, ¿cómo operó esto acá? Sobre la reforma del auto de procesamiento. Él aplicó un principio dándole preferencia al proceso. Es decir, esa contradicción de INASIF, es decir, la ciencia médica versus el testimonio de la víctima, no la podía resolver él, porque podría implicar un sobreseimiento encubierto del delito de agresión sexual. Entonces, lo delega al siguiente proceso, a la siguiente etapa del proceso penal, porque tenía que resolverse en un proceso dialéctico o contradictorio, como lo menciona la ley. Entonces, delegando esa determinación a la siguiente fase del proceso, deniega también la medida sustitutiva y sostiene o mantiene el decreto de la prisión preventiva, básicamente, porque también había un riesgo procesal. ¿Y cuál era? Ante la acusación sobre un delito sexual, entonces había una expectativa de pena más alta y esto, por principio, genera también mayor riesgo de peligro de fuga y por lo tanto el riesgo a que el proceso no continúe, el proceso penal. Entonces, en conclusión, quizás la defensa técnica propuso una muy buena técnica, pero el juez tuvo que resolver dándole preferencia al cuidado de la víctima, fundamentalmente. Con eso cerramos entonces la presentación de esta audiencia. Solo quiero mencionarles que obviamente, como ha sucedido en las presentaciones anteriores, les vamos a compartir esto, pero
aquí en la presentación ustedes van a ver que la información es bastante escueta, entonces si el catedrático y el auxiliar nos lo permiten, estaríamos presentándoles también el documento teórico y doctrinario, también legal, sobre el cual nosotros fundamentamos no solo la audiencia, sino también la exposición que realizamos. Les agradecemos su atención y que tengan buen día. Muchas gracias, compañeros. Buenos días para todos. Disculpen que no habíamos podido entrar, pero tenemos unos problemas con el teléfono, pero ya estamos adentro. Muy buena exposición, compañeros. Los felicito y si pueden compartir todo lo que puedan compartir, pues está bueno, ¿verdad? Porque le va a servir a todos los demás compañeros de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Con relación al caso planteado, compañeros, ¿tienen alguna duda los que estuvieron oyendo? ¿O algún comentario que hacer? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Va. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre el caso. Miren, pues, la situación de estos procesos está un poquito difícil. Acuérdense que aquí lo que estaban solicitando era una revisión de una medida, ¿verdad? Estaban solicitando que se cambiara el autoprocesamiento, ¿va? Por el delito. Pero si ustedes se dan cuenta, en la actualidad, el robo agravado tampoco goza de medida sustitutiva, ¿verdad? Y el problema de la agresión sexual es de que, como muy bien lo dijeron los compañeros, ¿verdad? Que en el expediente que pudieron, la agresión sexual, porque recuérdense que la agresión sexual no deja, normalmente no deja secuelas, no deja lesiones, no deja nada. Entonces, cuando hay un intento de violación es diferente, porque cuando hay un intento de violación, entonces sí van a quedar algunas secuelas, porque recuérdense que la víctima va a ejercer fuerza, se va a tratar de defender, no va a acceder fácilmente. Entonces, el agresor, ¿verdad? En el intento de poder la violación va a utilizar la violencia. Entonces ahí van a que si hubieron lesiones, ¿verdad? Y esas lesiones van a servir como evidencia, como prueba para poder encauzar al sindicato. Caso contrario de lo que es la agresión sexual, ¿verdad? Entonces, pues, a mi criterio, pues pienso que lo que hizo lo que hicieron en esta audiencia, pues, está bien, pues, porque acuérdense que el abogado defensor para eso es, ¿verdad? Para que pueda defender en todo momento al sindicado, ¿verdad? Porque esa es la función para eso. Este tipo de audiencias de revisión de medida establece en la ley que deben de variar las circunstancias primitivas del delito. Pero muchos abogados, ¿verdad? Van a probar. Ahí sí que, como dicen, van a probar suerte. Y pues a veces logran su cometido, ¿verdad? Porque también recuérdense que a veces hay jueces en estos juzgados de aquí de Guatemala, ¿verdad? Que son muy carceleros. Carceleros quiere decir que para ellos todo es prisión, al igual que el Ministerio Público. El Ministerio Público, como también muy bien lo dijo una compañera de usted, el Ministerio Público ni conocen lo que es la objetividad. ¿Por qué? Porque para ellos todos son culpables y todo va para adentro. Ellos todo es oponerse y no debe ser así, compañeros, porque ya el sistema procesal en Guatemala ya cambió, pues ya antes era inquisitivo, ahora ya no es inquisitivo, ahora es acusatorio. Entonces tuvo que haber cambiado, pues si hay cuestiones donde puedan ayudar al sindicato, ¿por qué el Ministerio Público no lo va a hacer? ¿Por qué van a ir en contra de una persona si no tienen
los fundamentos o las pruebas necesarias para determinar que esta persona cometió o pudo haber participado en la comisión del hecho delictivo. Esas son las interrogantes de las preguntas que uno se debe hacer como abogado. Y ustedes, cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, se van a dar cuenta de todas esas situaciones que realmente a veces dejan mucho que desear, porque a veces hay procesos donde el Ministerio Público no tiene absolutamente ninguna prueba y sin embargo dejan libres a las personas. Hay otros casos, ¿verdad? Donde sí, el Ministerio Público tiene muchas pruebas y el Ministerio Público deja libre a las personas. Los jueces dejan libres a las personas. Entonces, ese es el problema que realmente existe en el proceso penal guatemalteco, ¿verdad? Que no hay objetividad tanto de parte del Ministerio Público como también del juez. Recuérdense que el juez es el que va a estar verificando, va a ser como un árbitro, ¿verdad? Que va a ver todas las actuaciones que hagan los sujetos procesales. Es el juez el que va a tener que emitir una resolución y van a emitir una resolución y si ustedes no están de acuerdo, lo primero que les van a decir es, ahí se recuerda, licenciado, que están los recursos idóneos que usted puede plantear para cambiar lo que usted está diciendo, ¿no? Pero el problema de utilizar esos recursos es de que imagínense que en una primera declaración ustedes van a estar, al terminar, van a comenzar, no están de acuerdo y van a comenzar a presentar recursos. Lo que van a hacer ahí es que van a agravar más la situación del sindicado, porque si el sindicado queda preso, imagínense que una apelación tiene que ir a una sala y no va a creer que una apelación va a ser resuelta de inmediato. No, es bastante difícil resolverla, es bastante tiempo. Entonces, en lugar de ayudar al sindicado, lo van a perjudicar más. Entonces, todas esas son las situaciones que ustedes tienen que ver ya cuando ustedes estén como abogados, si realmente les conviene o no les conviene presentar determinado recurso. Porque, de todos modos, la revisión de la medida la pueden pedir las veces que sean necesarias, siempre y cuando alcancen el tiempo que les dé el Ministerio Público, que les dé el juez en la primera declaración a los sujetos procesales para que el Ministerio Público pueda realizar la investigación. Que si les da 3 meses, en los 3 meses, pues pueden pedir unas 2 veces revisión de medida, pues las pueden solicitar, no hay ningún problema, ¿verdad? Que las soliciten. Pero que van a resolver con lugar, pues eso ya es totalmente diferente, ¿verdad? Ya es a criterio del juez y ese es el problema que hay, que a veces utilizan mucho el criterio y recuérdense que en el derecho penal y en cualquier derecho no se puede utilizar el criterio de nadie, porque si vamos a utilizar criterio, entonces ¿para qué queremos un proceso si el juez va a hacer lo que él quiera? Los sujetos procesales, las partes procesales van a hacer lo que quieran, ¿no, compañeros? No es así. Por eso es que tenemos la ley y la ley establece y dice la ley regula todo lo que se debe de hacer dentro del proceso. Si el ordenamiento jurídico dice que el robo grabado no tiene medida sustitutiva. Por eso ahí estábamos viendo la situación esta, que el robo grabado no tiene medida sustitutiva. Entonces, tal vez, bueno, ahorita de último yo que el compañero estaba diciendo que tal vez lo hicieron para quitar ese delito de agresión sexual, porque habría que ver qué delito es más grave, si el robo agravado o la agresión sexual, ¿verdad? Porque normalmente se va al Ministerio Público, el Ministerio Público por el delito más grave. Entonces, habría que ver cuál de los dos es más grave y cuál de los dos tiene más pena, ¿verdad? Porque ahí sería cuestión de verificar y poder establecer cuál de los dos delitos le conviene a mi patrocinado o a mi cliente que le puedan aplicar, ¿verdad? Para poder ir a un... Pero también oí yo que decía la abogada defensora, ¿verdad? Que su cliente si era lo tendrían que procesar por robo agravado. Y el robo agravado, pues, sí hay pruebas, porque recuérdense que ahí estaban los objetos decomisados, ¿verdad? Y había algunos testigos. Entonces, no se iba a salvar, o
procesaban por agresión sexual o por robo agravado, por una de las dos. Pero está bien, la defensa tiene que ver qué es lo que hace por parte de su cliente, ¿verdad? Como les digo, si a uno le pagan para defender a una persona, uno debe de hacer todo lo humanamente posible para defender a su cliente, aunque su cliente sea confeso, ¿verdad? Que sea el que cometió el hecho delictivo. Entonces, nosotros lo tenemos que defender hasta donde se pueda. Y como siempre les digo, lo primero que tienen que hablar con el sindicado o el detenido es que tiene que sincerar, tiene que ser sincero con ustedes, ¿verdad? Que disculpe, yo soy el que lo voy a defender. Y usted no se preocupe, si usted me dice que usted es culpable, pues yo tengo un secreto profesional y por el secreto profesional jamás voy a ir a prestar una aclaración en contra suya, porque eso es ilegal, no se puede, ¿verdad? Porque para eso está el secreto profesional. Entonces, lo primero que debe hacer el sindicato con uno es sincerarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el sindicato le dice a uno, sí, licenciado, yo cometí el hecho delictivo, entonces ya usted viene y busca si hay algunas atenuantes, busca alguna forma de cómo lo puede ayudar. El problema es cuando a uno, la gente le dice que no cometieron el hecho delictivo, y cuando va uno a un debate, pues el Ministerio Público logra comprobar que así es, ya no puede absolutamente hacer uno nada. ¿Por qué? Porque uno manejaba la tesis de que el sindicato no había cometido el hecho delictivo, entonces había una posibilidad de poderlo ayudar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, habría bastante que hablar de estos procesos, ¿verdad? Del procesal penal guatemalteco, ¿verdad? Que es cierto, hay deficiencias, pero también hay algunos avances. Yo les digo, yo he visto algunos procesos donde muy buenos fiscales, muy buenos jueces han trabajado los casos. También la policía, ¿verdad? Como auxiliar de los sujetos procesales. Entonces han hecho un muy buen trabajo. Pero también hay unos casos donde realmente deja mucho que desear el Ministerio Público y los jueces, ¿verdad? Ustedes ya sabrán cuáles son todos esos casos, ¿verdad? Todos los casos que ahorita en la actualidad se están manejando el Ministerio Público, ¿verdad? Y inclusive la designación que ahorita se está haciendo, ¿verdad? Que se va a designar un nuevo fiscal general. Ustedes ya saben todo lo que ha estado pasando y todo lo que viene en que aplique la justicia en forma equitativa, ¿verdad? Para que podamos nosotros salir adelante, porque acuérdense que son nuestras autoridades y son los que van a estar atentos. Muertas. Ya estamos, fíjense que aquí estamos, creo que peor que en Irán. Aquí todos los días está un montón de presos, ya vieron, y no estamos en guerra. Miren esos países de Irán y todos los que están en guerras, a veces a veces no hay mucha violencia como en Guatemala, ¿verdad? Entonces sí, es preocupante, compañeros, esta situación, ¿verdad? Que se tiene que ver qué se hace, pues. Yo pienso que este señor que está de ministro de Gobernación, pues puede ayudar un poquito, porque yo pienso que este señor es una buena persona que es muy capaz, ¿verdad? Y de hecho ha estado ayudando un poco. Entonces, tal vez si lo dejaran un poco trabajar, ¿verdad? Que él pudiera continuar trabajando y poder darle un poquito de seguridad a la ciudadanía, ¿verdad? Que es lo que también. Y recuérdense también que nosotros para eso tributamos y pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Para que nos den seguridad, nos den involucrados en la seguridad, pues realicen su trabajo, ¿verdad? Entonces, y pues a ver cuándo también se arregla la situación de la universidad, compañeros, para que podamos ir y estar en forma presencial, porque esta situación no van a creer que es bastante fácil y es más bien bastante difícil. ¿Por qué es bastante difícil? Porque realmente a mí, pues,
me preocupa un poquito, ¿verdad? Porque el problema es de que ustedes no van a salir bien preparados y lo que nosotros queremos es que ustedes se preparen. Por eso es que cada sábado que trabajo les digo que por favor lean, que no se queden solo con lo que están, solo lo que vieron, ¿no? Sino que por favor lean, lean y lean. ¿Para qué? Para que se empapen más, para que aprendan más, para que sepan más. Porque recuérdense que la persona que lee toda la vida va a saber de todo, ¿verdad? Y van a poder defenderse y, y hacer mejor su trabajo. Entonces, siempre les recomiendo, compañeros, por favor, lean, no dejen de leer, porque si no leen van a tener problemas. Ya vieron de que está muy deficiente la educación, pero no es problema de ustedes, ni es problema de nosotros tampoco, sino que son otros problemas, ¿verdad? Los que han habido, porque están cerrando la universidad, y la universidad, pues, a mi criterio, nunca la deberían de cerrar, porque la universidad es donde uno puede ir un poco a aprender un poco, ¿verdad? Entonces, si imagínense, cuesta poner atención cuando ustedes están con los otros enfrente, ya se imaginan ahorita recibiendo clases así en forma virtual. Algunos compañeros pues, tienen preocupación y están atentos y todo, y están oyendo, pero los compañeros no, pues no ponen atención. Imagínense cuando estamos en forma presencial, ya se imaginan de esta forma. Entonces, hay mucha deficiencia. Entonces, esa deficiencia se puede quitar como leyendo. Si ustedes leen, van a tener dudas. Si ustedes tienen dudas, van a preguntar. Mire, licenciado, nosotros tenemos duda en esto, no sabemos cómo opera, o cómo se puede hacer, o qué se puede hacer. Pero si leen, pero si no leen todo lo que uno les diga, o todos los que los compañeros expongan, y todo, amén, 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 y amén todo. Y todos lo aprendieron, si todos estamos bien, sí. Bueno, entonces, cuando procede una revisión de una medida, todos se quedan callados, nadie habla. ¿Por qué nadie habla y nadie dice nada? Porque no saben. Esa es la cuestión. Cuando uno no sabe, es cuando uno pregunta. A cambio, cuando uno lee y estudia, entonces sí tiene uno muchas dudas. Por eso es que la gente que pregunta mucho es la gente que siempre lee, porque siempre tienen dudas, ¿verdad? Porque siempre hay un montón de dudas. Recuérdense que toda esta cuestión es de práctica, ¿verdad? Pura práctica la que ustedes tienen que hacer. Entonces, antes nosotros, les cuento, nosotros decíamos la práctica, llevábamos 6 casos penales en el proceso penal anterior, teníamos que llevar 6 casos. ¿Qué teníamos que hacer? Ir a ver los procesos, ir a la zona 18 a ver a los sindicados, entrevistar a los sindicados, ir al juzgado a ver qué podíamos hacer por ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos relación directa con todos los sujetos procesales, ¿verdad? Entonces, lo hacíamos, pero ahora, lástima, ¿verdad? Que en el nuevo Código Procesal Penal quedaron fuera los estudiantes, ¿verdad? Que yo pienso que ahí sí hubo un poco de error, ¿verdad? Porque no hubieran quedado fuera los estudiantes, porque siempre hubieran seguido colaborando, ¿verdad? De alguna u otra manera hubieran seguido colaborando y hubiera sido bien para ustedes, ¿verdad? Para que puedan ustedes ir a un juzgado y poder hacer algo, ¿verdad? Pero ya vieron, ahora ya no se puede. Pues ahora los que quieren ir a una audiencia, a ver una audiencia real a los juzgados, ahí en la Torre Tribunal, lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden pedir permiso y todo. Y mire, señor juez o secretario, fíjese que nosotros somos estudiantes y necesitamos ver algunas audiencias, entonces ya le dan chance para que ustedes puedan entrar y puedan ver. Entonces ahí ya miran ustedes cómo es que actúan los sujetos procesales y van a sacar sus respectivas conclusiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pudo haber hecho, qué se hizo, qué no se hizo y qué es lo que hay que hacer posteriormente? Porque para eso es toda esa situación, pues acuérdense que nosotros nos hacemos con la práctica. Si nosotros tenemos mucha práctica, vamos a saber bastante y vamos a poder manejar las situaciones, ¿verdad? Entonces, el problema es de que quitaron la práctica para los estudiantes. Entonces, se quedó todo muerto. Aunque acuérdense que hay práctica civil y hay práctica laboral. Entonces, si ustedes pueden hacer práctica civil y laboral, por lo mínimo llevar un caso, eso también les va a ayudar bastante, porque en un momento determinado les puede ayudar en un examen técnico profesional que ustedes estén examinando del área civil, ¿verdad? Es como, acuérdense que ahí la mente es la que
ayuda, lo perjudica a uno, ¿verdad? Los nervios y todo eso. Entonces, en un momento dado, algún catedrático les puede decir por echarle la mano, ayudarles. Mire, compañero, usted hizo práctica, ¿sí? ¿Qué clase de práctica? Yo hice práctica, llevé un caso de un divorcio voluntario. Ah, bueno, sí, pues entonces tal vez usted nos puede hablar un poco del divorcio voluntario. Entonces ya comienza usted a hablar del divorcio voluntario, ya usted agarra fuerza y todo, y ya después, ya, miren, la mente es tan tremenda a ustedes que en un ratito se le olvida a uno todo, pero ya cuando comienza a hablar y todo, ya la mente comienza otra vez a trabajar y ya después le pueden decir a ustedes a catedrático que lo esté examinando, miren, si usted me preguntó sobre tal tema, es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ya la mente ya les comenzó a funcionar nuevamente, ya bajaron los nervios, ¿ya? Porque ese es el problema, compañeros, los nervios. Acuérdense que la mente es poderosa. En un momento dado, la mente lo deja a uno, se le olvida todo a uno, se queda uno en blanco, en shock, y ya se olvidó todo. Pero ya una vez agarrando fuerza otra vez y poder explicar una cosa, entonces la mente vuelve otra vez a trabajar y ustedes vienen y ya pueden contestar cualquier tópico que a ustedes les pregunten, ¿verdad? Entonces, es muy importante, como les digo, que siempre lean. Acuérdense que ustedes ya son estudiantes, la mayoría son estudiantes del 7º semestre. Prácticamente ustedes estarían cerrando el otro año. Los que están en el 7º, algunos que están en el 9º. Ustedes van a cerrar este año. Entonces, por favor, sigan estudiando, no descansen, agarren un hábito de estudio. Agarren su hábito de estudio para después de que cierren. Bueno, ya cerré. Bueno, gracias a Dios ya cerramos, ya todo está listo. Bueno, ahorita vamos a comenzar con la última fase de la preparación y de la carrera. Comencemos a leer, pues sí, comienzan a leer y todo, y a leer y a leer. Y siempre se los digo, no vayan a academias mientras no hayan leído. ¿Por qué? Porque en las academias no les dan clases virtuales, no les dan clases magistrales, sino qué tipo de clases les dan, solo son repasos con sus demás compañeros, ¿verdad? Entonces, vienen ustedes y van a hacer todos los repasos necesarios, ¿verdad? Para que ustedes se les va quitando el miedo, porque eso también es otro problema, el miedo que nosotros tenemos, no tenemos oratoria. Acuérdense que nosotros siempre nos da miedo, entonces lo que tenemos que hacer es quitarnos ese miedo, poder desenvolvernos, poder hablar sin temor a nada. ¿Por qué? Porque a ustedes le hacen una pregunta en el técnico profesional, le dicen, dígame tal cosa, es esto y esto. ¿Está seguro? Le dicen a uno. Entonces ya cuando ustedes les dicen, ¿está seguro? Ustedes ya vienen y están tambaleando. Ya no saben si realmente eso es o no es. No, si uno ya estudió, uno positivamente sabe, así es, licenciado. Lo que usted me está preguntando, así es. Estoy completamente seguro. Entonces, un licenciado, mira una situación de esa, oh, muy bien, así es como debe ser. Usted debe contestar así porque usted está realmente seguro porque realmente usted lo estudió. Una vez usted ha estudiado, pero recuérdense que si uno estudia, pues siempre va a saber, ¿verdad? Si uno lee, siempre va a saber. Entonces, todas esas situaciones se dan en ese examen técnico profesional. Tampoco es difícil y tampoco pretendan entrar en un 100%, que ustedes van a saber todo, porque eso es imposible, compañeros. Tal vez ni una máquina lo va a poder hacer. Entonces, por nosotros pues va a estar difícil. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes? Por lo mínimo, estudiar lo básico, lo esencial. En el derecho penal, ¿qué es lo básico, compañeros? En el derecho penal, ustedes tienen que saber qué es un delito, cuáles son las características de un delito, los sujetos del delito, qué es una pena, quiénes son los sujetos procesales. Y verdad, en procesal penal tienen que saber por lo mínimo el procedimiento de la etapa preparatoria, ¿verdad? Quiénes son los que juegan el papel importante en la etapa preparatoria, en una audiencia intermedia, que es lo que ahorita estamos haciendo, ¿ya? Esto es para que ustedes sepan más o menos qué es una audiencia. Ya cuando regresemos tal vez a presenciales vamos a agarrar un par de casos, ¿verdad? Un par de sábados para poder un poco hablar de esa situación, hablar un poco de todas estas audiencias, ¿verdad? Para que más o menos entendamos y que no nos vamos a quedar como
cuando entramos, ¿verdad? Sin saber nada, no, como les digo, mi objetivo es que ustedes por lo mínimo sepan qué es una audiencia, sepan qué es lo que se hace en una audiencia, cuál es el rol que tiene que jugar cada sujeto procesal dentro de estas audiencias. Recuerden que todos tienen su rol en estas audiencias, tanto el Ministerio Público, el juez, el sindicado, la víctima o agraviada, ¿verdad? Que hay que saber determinar y ver cuáles son los nombres idóneos de las personas, ¿verdad? En este caso, pues, está la víctima o el agraviado, que es la persona sobre quien recae el delito. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos de saber. Debemos de hablar, pues, de una etapa preparatoria, en qué consiste esa etapa preparatoria, qué se va a hacer en esa etapa preparatoria, ¿ya? Luego, de último, llegar a un debate oral y público, ¿verdad? Que normalmente todos los jueces en las etapas intermedias lo que hacen es, se lavan las manos como señor Poncio Pilato y dicen, bueno, vayan al juzgado de sentencia a dirimir su situación y van a presentar sus pruebas para ver si realmente son culpables o inocentes. Yo pienso que también no debe ser así, compañeros, porque en una etapa intermedia determinar qué clase de pruebas hay y de una vez decidir, pues si ustedes saben que el Ministerio Público no ha recabado ninguna información, no tiene nada para poder llevar a un sujeto a un debate oral y público, ¿para qué van a ir, compañeros? ¿Para qué van a ir? Si acuérdense que todos esos gastos que se hacen dentro del proceso los tiene que pagar ¿quién? Nosotros, porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Entonces, ¿para qué se va a invertir en procesos como decían cuando inició este Código Procesal Penal, esos delitos de bagatela? No sé si ustedes han oído esa expresión que siempre la mencionaban, delitos de bagatela. ¿Por qué? Porque no tienen nada. O sea, no hay nada, pues, que hacer en esos casos. Lo único que está haciendo ahí es utilizando todo el poder del Ministerio Público para llevar a casos que nunca van a tener un fin condenatorio. ¿Por qué? Porque no hay nada que perseguir. Entonces, el Ministerio Público se debe centrar en estos procesos, ¿verdad? Hay procesos de alto impacto que deben de verificar y deben de investigar bien, ¿verdad? Y aplicar la justicia para todos, no solo para determinado grupo, sino la justicia debe ser aplicada para todos, compañeros. Si todos estamos sujetos en un proceso, tenemos que ser todos iguales, no que porque yo tengo dinero a mí me van a dar trato preferente, no porque yo soy amigo del fiscal o soy amigo del juez, me van a dar trato diferente. No, compañeros, si cometimos un delito tenemos que pagar por la comisión de ese delito. Debemos de afrontar la ley, porque así lo establece la ley, pues, ¿verdad? Pero si no cometimos ningún delito y solo nos están imputando, tampoco es justo. También, compañeros, porque recuérdense que todos los que están detenidos, no van a creer ustedes que todas las personas son delincuentes. No, hay muchas personas que solo están involucradas en situaciones, ¿verdad? Que como les pasa a muchos, ¿verdad? Ya vieron ustedes esta cuestión que pasó el día lunes en una cevichería en la zona 6, que el pobre señor y la señora que estaban con un niño estaban en el lugar y en el momento equivocado, ¿verdad? Entonces puede ser que a nosotros nos pase también una situación de esas y nos vayan a querer procesar. Entonces el Ministerio Público tiene la harta obligación de investigar con objetividad, y de esa investigación debe determinar una sentencia que condenatoria, porque el Ministerio Público ya realizó su trabajo. Pero, si ustedes se dan cuenta, hay casos donde las personas salen absueltas. ¿Por qué creen ustedes que salen absueltas? Porque el Ministerio Público no hizo bien su trabajo, ¿ya? Y es una vergüenza cuando el Ministerio Público pierde un caso. ¿Por qué, compañeros? Porque ellos tienen a su disposición todo el aparato represivo del gobierno.
Ellos pueden hacer cualquier cosa, solicitar cualquier cosa y nunca les van a cobrar. ¿Por qué? Porque el INASIF, ¿para quién lo hicieron? Para el Estado, porque el Estado es el que lo tiene el presupuesto del Estado. El Estado es el que lo está financiando. Entonces, todo lo que se pida al Ministerio Público, cualquier tipo de prueba que se pida al Ministerio Público, el INASIF, el Ministerio Público jamás va a pagar un centavo. ¿Por qué? Porque el INASIF está como auxiliar del Estado, ¿ya? Pero si ustedes quieren solicitar una prueba, ustedes como abogado del sindicato, ¿qué es lo primero que les van a pedir? Los honorarios. Mire, una prueba de ADN vale 3,800. Ah, pero disculpe, pero no tengo para pagar esa. Bueno, entonces no se puede hacer, ¿verdad? Entonces no se va a poder hacer esa audiencia. Para los, si había otro grupo que iba a pasar, compañeros, ya no va a dar tiempo. Vamos a ver que sea la otra semana, ¿oyeron? Como todos modos, ahorita tenemos todavía algunas audiencias programadas, ¿verdad? Entonces, pero es necesario que se les hable y es necesario que se les diga estas situaciones, ¿verdad? Porque ya que los compañeros no quieren hablar, pues tenemos que hablar nosotros para ver cómo entiendan ustedes bien esta situación. Entonces, en esta audiencia, pues ya los compañeros pues la trabajaron bien, hicieron lo que tenían que haber hecho, explicaron bien todas las situaciones, ¿verdad? Que hay que ver siempre la situación esta, ¿verdad? Que los jueces por eso normalmente nunca le dan medida sustitutiva a los sindicados por el peligro de fuga o la obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, eso siempre lo hacen ver los jueces, ¿verdad? Y el Ministerio Público. Pero también oía yo en el caso que estaba diciendo la fiscal, ¿verdad? Que había aquí, que con los testigos, ¿verdad? Si, de todos modos, ¿cómo va a tener relación el sindicato, ¿verdad? Con los testigos y ni sabe ni quiénes son, ¿verdad? Porque si ustedes van al juzgado, al Ministerio Público a ver un proceso, si ustedes no son parte, no se los van a dar. Antes sí los prestaban y se los enseñaban a uno, ahora ya no. Ahora usted quiere ver un proceso penal, sí. Ah, bueno, entonces tiene que constituirse como abogado. Entonces, ahí está difícil porque uno no sabe cómo está la situación, porque recuérdense que las personas siempre le cuentan a uno una versión, pero acuérdense que las personas tampoco manejan la ley, ¿verdad? Entonces, ellos cuentan sus versiones como ellos las entienden o como ellos creen que han sido. Entonces, nosotros como abogados y como profesionales lo que tenemos que hacer es verificar de inmediato las actuaciones, ¿verdad? Todo lo que hay por escrito. Entonces, a ustedes le hablan de un proceso, lo primero que tiene que hacer es ir al Ministerio Público o va a gestión penal o a ejecución o no sé dónde está el proceso. Entonces, ustedes van a averiguar cómo está la situación. Según cómo está la situación, usted viene y dice, bueno, me voy a constituir como abogado del sindicato. Usted viene y se constituye como abogado del sindicato. Ya puede usted llevar el caso, ya puede usted analizar la situación y ver qué puede hacer, ¿verdad? Aunque les digo una cosa, compañeros, cuando los procesos ya están iniciados y han tenido otros abogados, a veces es bastante difícil darles vuelta a los casos o arreglarlos como uno, porque a veces hay abogados, ¿verdad?, que no mucho tienen experiencia, entonces no han agarrado los casos a como debe de ser. Entonces, han dejado pasar algunas situaciones que realmente en su momento pues servirían para poder sacar al sindicato de detenido, ¿verdad? Pero los abogados a veces no lo han hecho, ¿verdad? Por X motivo, a veces ya la gente no les quiere pagar, a veces los abogados también solo cobran, ¿verdad? Y tampoco quieren hacer las cosas. Hay un montón de situaciones que se dan, pero lo que sí siempre les encargo a ustedes, compañeros, es que si van a meterse a algún proceso, analicen bien el proceso y van a cobrar y ya les pagaron, por favor, realicen el trabajo. No dejen a la gente tirada, no la dejen, no solo les quiten su dinero, sino que hagan su trabajo. Si ustedes hacen su trabajo, trabajan bien, van a ver que la gente los va a recomendar. Usted cuando sienta tiene un montón de clientes. ¿Por qué? Porque esa gente que usted le trabajó, le hizo bien el trabajo, ya lo recomendó con más gente. Así es como uno va ganando
clientela en el campo. Obviamente cuando uno empieza pues es bastante difícil. ¿Por qué? Porque obviamente uno no conoce a nadie, ¿verdad? Pero conforme usted va trabajando y van viendo el interés que usted pone, la responsabilidad que usted tiene y que usted pone en su trabajo, eso le va a ir ayudando y le va a ir abriendo las puertas, le va a abrir las puertas. Siempre hay compañeros. Gracias a Dios, la carrera de nosotros, como siempre se los digo, la carrera de nosotros es bendita porque acuérdense que con esta carrera pues, está hecha para todo el andamiaje político, administrativo, el del Estado y todo lo que hay. Nosotros cabemos en todos los lugares. Entonces, si cabemos en todos los lugares, entonces nos van a dar trabajo en cualquier lugar, siempre y cuando uno sea responsable, la responsabilidad sobre todo. Van a ver que si ustedes hacen bien las cosas desde un inicio, toda la vida les va a salir todo bien y todo va a caminar como debe de ser. Entonces, yo siempre espero, compañeros, que por favor ustedes se preparen. Cada día, por favor, prepárense más, no para bien mío, sino para bien de cada uno de ustedes. Vieran que es bonito cuando se escucha o mira a un estudiante en los exámenes técnicos profesionales que cómo se desenvuelven de bien. Obviamente, en la práctica va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha práctica, pero en la teoría y todo, pues los estudiantes se desenvuelven bien. Entonces, yo los insto, ¿verdad? Que sigan estudiando y para el próximo sábado tenemos la presentación de otro grupo. Ojalá que también lo hagan bien como lo han estado haciendo sus compañeros que ya pasaron, ¿verdad? Entonces, acuérdense que estos también van a ser los estamos calificando y van a ser sus notas para el primer parcial. Esperamos que que la mayoría de grupos pasen hasta ahorita antes del primer parcial. No sabemos cuándo es el primer parcial, pero esa va a ser la nota, lo que ustedes están exponiendo, todo lo que están haciendo dentro dentro de sus grupos, ¿verdad? Que están sirviendo de testigos, de jueces, de policías y todo eso, de testigos. Entonces, esa va a ser la nota de este primer examen parcial, porque recuerden que van a haber tres exámenes, ¿verdad? Hay un examen parcial, un primero, un segundo y un examen final. El primero vale 30, el segundo vale 40 y el último vale 30. Y esta clínica se gana con 61 puntos. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, háganoslo saber con los listados. Por favor, verifiquen que aparezcan en los listados. Voy a conseguir yo un listado de todos ustedes y los vamos a ver cómo los publicamos para que vean que todos estén dentro del listado. Porque si alguno no está dentro del listado, entonces me proporcione un listado de todos los de la sección A y yo se los voy a publicar para que miren si todos aparecen en el listado. Ahora, los compañeros les van a enviar el link para que ustedes se apunten, ¿verdad? O hagan ¿cómo se llama? De que estuvieron presentes. Entonces tienen que hacer el listado, porque todos esos se están guardando y esas son las pruebas que nosotros vamos a tener para presentar a coordinación, ¿verdad? Por eso es necesario que todos llenen su asistencia, ¿verdad? Porque el que no llene su asistencia automáticamente no va a tener asistencia de este sábado. Y si no tiene asistencia, recuerden que no pueden tener más de 3 inasistencias. Tienen más de 3 inasistencias, ya tuvieron problemas porque ya no van a poder tener derecho a un punteo, ni si aprobaron o reprobaron la clínica, ¿verdad? Entonces, cualquier problema que surja, pues
Llámenos, avísenos, háganoslo saber y todo. Ahí está, tenemos 2 auxiliares, ¿verdad? Como también se pueden comunicar con ellos, ¿verdad? Para que ellos también puedan ayudarles y no vaya a haber problema, porque si el problema es que si lo dejamos de último, entonces ahí sí estamos mal. Entonces, por favor, compañeros, si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Si no tienen alguna duda, pues vamos a continuar la siguiente semana con el grupo, creo que número 3 o número 4 que toca para la siguiente semana. ¿Cuál es el grupo que toca? Disculpa. Sí, Lick, el grupo que pasó hoy fue el número 4, pasa el grupo número 5. Solamente le voy a robar unos minutos a Lick. Compañeros, como última oportunidad, porque tuve conocimiento de que se incorporaron unos nuevos alumnos a la presente clínica, todos ya tienen grupo, ¿verdad? Sí, solo consulto porque todavía hice un grupo la última semana, la semana pasada, perdón. Entonces, si alguien está pendiente de grupo, por favor, hoy es el último día que estoy aceptando ese tipo de información, porque evidentemente ya los grupos ya están conformados, ya estamos trabajando, ya hubo bastante tiempo para que tuvieran la oportunidad de conformarlo, así que hoy es el último día que voy a estar recibiendo ese tipo de información. Y solamente de ahí continuamos con las clínicas. Voy a ver si nos mudamos a otra plataforma porque esta creo que está dando mucho problema. Y en tal caso, pues los compañeros nos van a estar remitiendo el link correspondiente. Solamente este mismo link va a ser utilizado para la sección B, entonces solamente se retiran de la llamada, por favor, compañeros, y pues de antemano que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Lick, feliz día. Gracias, feliz día. El tema de asistencia lo mandaron en el chat de aquí y también en el chat del grupo, para que lo puedan rellenar, por favor, compañeros, no se olviden. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que descanse, Lick. Feliz fin de semana. Sí, Lick no se vaya a retirar de la llamada, así ya se queda usted ingresado. Buen día.